¿Has reflexionado alguna vez sobre la existencia de misterios ancestrales aún por desvelar en los textos sagrados que conocemos? Dentro de los manuscritos más misteriosos y atrayentes se halla el libro de Enoc, un escrito que ha perdurado a lo largo de los tiempos en las penumbras de la fe y la crónica histórica. Este escrito, otorgado a Enoc, el séptimo antecesor posterior a Adán, representa una fuente de enigmas, tanto celestiales como terrenales, que ha capturado la atención de académicos y fieles por igual. El libro de Enoc no se incluye usualmente en las lecturas de los entornos religiosos contemporáneos, principalmente debido a su ausencia en el canon bíblico para la mayoría de las confesiones cristianas. No obstante, este texto milenario presenta una exposición detallada sobre serafines rebeldes, titanes y el porvenir del cosmos, ofreciendo un enfoque singular acerca del surgimiento del mal, la equidad celestial y el apocalipsis. En el video de hoy te sumergirás en un estudio exhaustivo diseñado específicamente para ti. Se habla poco del libro de Enoc y planteo una interrogante. ¿Por qué a muchas personas les resulta inconveniente que tú conozcas este libro? ¿Existen secretos o verdades ocultas que deberían permanecer en sombras? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? En este análisis revelarás eso y mucho más a lo largo de este video bendecido. Por lo tanto, difunde este video con el mayor número de personas posible, ya sea mediante WhatsApp, Telegram o incluso Facebook. Cumple tu rol como creyente y enríquece la vida de tus seres queridos. Su esencia es tan vasta y profunda que algunos lo consideran un añadido espiritual a las doctrinas más convencionales de la creencia. La fascinación por el libro de Enoc nace de su enigmática exclusión de las corrientes principales de la tradición religiosa y de su impacto en los escritos que sí se incluyeron en la Biblia. A pesar de no formar parte de ella, fragmentos de sus doctrinas y menciones a Enoc aparecen en las Sagradas Escrituras, insinuando su importancia en tiempos pasados. Indagar en el libro de Enoc es, por ende, adentrarse en un segmento olvidado de la crónica espiritual, uno que promete desentrañar visiones divinas y advertencias celestiales entregadas a nuestros antepasados hace eones. En el tapestry tejido, con las historias de los patriarcas antiguos, Enoc ocupa un lugar especial. Descrito en el Génesis como un hombre que caminó con Dios, Enoc es uno de los pocos personajes bíblicos que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Esta figura enigmática, bisabuelo de Noé, es presentada como un hombre de fe inquebrantable y virtud, cuya vida y ascensión al cielo han sido motivo de fascinación y especulación a lo largo de los siglos. El libro de Enoc nos ofrece una ventana a la vida y revelaciones de este patriarca. Según este texto, Enoc fue elegido por Dios para recibir conocimientos celestiales y revelaciones sobre el fin de los tiempos, la naturaleza del universo y el destino de la humanidad. A través de sus páginas se nos describe cómo Enoc fue instruido por ángeles, viajó a través de los cielos y fue testigo de visiones que detallan la lucha entre el bien y el mal, el castigo divino para los ángeles rebeldes y la esperanza de salvación para la humanidad. La representación de Enoc como destinatario de estas divulgaciones celestiales marca un hito significativo en el acervo espiritual. Su interacción inmediata con la esfera divina y su trascendencia a los cielos lo erigen en un puente entre lo terreno y lo sagrado, un custodio de misterios que han sido minuciosamente inscritos en su obra. Por medio de su relato, se nos alienta a ponderar sobre nuestra dimensión espiritual, el carácter de nuestro vínculo con la divinidad y el saber esotérico que quizá aguarde a ser descubierto de nuevo. La elevación de Enoc a los cielos trasciende el mero prodigio. Representa un periplo de despertar y revelación.
Concibe por un instante ser seleccionado para elevarse a los cielos y situarte ante la majestad divina, recibir enseñanzas y visiones que superan el entendimiento humano. Este fue el legado de Enoc, un varón de eras remotas, cuya devoción y rectitud le propiciaron vivenciar lo inconcebible. Su peregrinaje no únicamente evidencia su santidad, sino que simboliza la indagación espiritual humana y su deseo de comprender el rol de la humanidad en el universo. Durante su ascenso, Enoc fue partícipe de esplendores y terrores celestiales, de serafines y demonios, del orden celestial que domina los cielos y la tierra. Se le desvelaron los arcanos del cosmos, las normas que lo rigen y los destinos de los espíritus. Mediante estas revelaciones, Enoc alcanzó un entendimiento cabal de la equidad celestial, de la bondad y la maldad, y de la venidera sentencia sobre la creación. Este conocimiento, destinado al compartir con el género humano, se materializó en textos que retan nuestra percepción de lo real y nuestro discernimiento de la esfera divina. La epopeya de la elevación de Enoc suscita interrogantes cruciales acerca del porvenir del alma y de la esencia de nuestras exploraciones espirituales. ¿Qué realidades nos serían desveladas si lográsemos ascender más allá de nuestra realidad terrenal y vislumbrar lo que yace tras el manto que distingue lo material de lo espiritual? La vivencia de Enoc nos insta a meditar sobre nuestra conexión con lo divino y el enigma profundo de la existencia, instándonos a indagar con modestia las soluciones a los grandes misterios del vivir. Enoc no fue meramente un observador de lo celestial, sino también un vidente al cual se le anticiparon sucesos futuros de inmensa trascendencia. En las páginas del libro de Enoc se narran profecías apocalípticas que relatan el ocaso de los días, la condena divina y el enfrentamiento definitivo entre las fuerzas del bien y del mal. Estas visiones ofrecen una perspectiva sombría pero esperanzadora del destino de la humanidad, una donde la justicia prevalece y la creación se purifica. Las revelaciones recibidas por Enoc abarcan desde la caída de los ángeles rebeldes y la corrupción que trajeron a la tierra, hasta el diluvio enviado para limpiar la maldad del mundo. Sin embargo, el alcance de sus visiones va más allá, profetizando la venida de un Mesías que traería redención y establecería un reino de paz y justicia. En su narrativa, el libro de Enoc es un espejo de las esperanzas y temores más profundos de la humanidad, un testimonio de nuestra lucha eterna contra el mal y nuestra búsqueda de salvación. La importancia de estas revelaciones apocalípticas radica en su capacidad para inspirar reflexión y cambio. A través de las visiones de Enoc, somos confrontados con la realidad de nuestra propia mortalidad y la inevitabilidad del juicio divino. Estas profecías nos llaman a examinar nuestras vidas, a reconsiderar nuestras acciones y su impacto en el mundo y en los demás. En última instancia, nos recuerdan que, a pesar de la oscuridad que pueda prevalecer, siempre hay esperanza en la promesa de renovación y redención. El libro de Enoc se destaca como un texto enigmático, constituido por diversas secciones que en conjunto crean un acervo de escrituras religiosas y reflexiones filosóficas sin paralelo. Su composición polifacética abre caminos para indagar en variados ámbitos del saber y el entendimiento ancestral, abarcando desde el descenso de los ángeles custodios y sus efectos sobre los humanos, hasta explicaciones detalladas acerca del universo y los destinos eternos del espíritu. La segmentación de la obra en elementos como el libro de los custodios, el libro de las alegorías, el libro de las revelaciones celestiales, el libro de las ensoñaciones y la carta de Enoc actúa como una brújula que orienta al lector a través de los distintos mensajes y visiones confiados a Enoc.
Cada fragmento del libro de Enoc es una puerta hacia distintas doctrinas y sistemas de creencias milenarios. Por un lado, el libro de los custodios describe el episodio de los serafines rebeldes que descendieron a la tierra y su vínculo con los mortales, una narrativa que ha cautivado y alarmado a los lectores a través de los tiempos. Por otro, el libro de las alegorías ofrece visiones mesiánicas y escatológicas que profetizan la venida de un Redentor que arbitrará sobre los piadosos y los inicuos, una noción que resuena en las tradiciones tanto cristianas como judías. El valor del libro de Enoc no radica únicamente en las narrativas que relata, sino también en su impacto profundo en la teología, la cosmología y la escatología. Al desentrañar su estructura enigmática, los eruditos han logrado seguir el rastro de la evolución de diversas ideas espirituales y filosóficas a través del tiempo. Para el lector contemporáneo, comprender la disposición y la finalidad de cada parte del libro de Enoc representa un reto, pero igualmente una invitación a sumergirse en el razonamiento arcaico y explorar cómo estos relatos milenarios aún vibran con nuestras indagaciones espirituales y dilemas existenciales. El relato de los ángeles rebeldes, uno de los más intrigantes del libro de Enoc, cuenta la historia de cómo ciertos ángeles, denominados los custodios, descendieron al mundo y desafiaron la orden divina. Estas entidades celestiales, encabezadas por Azazel y Semjasa, se encariñaron de las mujeres terrenales, cruzando un umbral prohibido y originando una progenie de titanes conocida como los Nefilim. Este acto de desobediencia trajo consigo una degeneración sin precedentes en la tierra, modificando el rumbo de la humanidad y provocando el castigo divino. La narrativa de los ángeles caídos no solo expone el tema del pecado y la desobediencia, sino que también explora la compleja relación entre lo divino y lo humano, la tentación y las consecuencias del libre albedrío. Los vigilantes, al impartir conocimientos prohibidos a la humanidad, como la fabricación de armas y la magia, catalizaron una era de violencia y decadencia espiritual. Este relato, rico en simbolismo y advertencias morales, subraya la noción de que el conocimiento y el poder sin sabiduría y guía divina pueden llevar a la destrucción. El castigo de los ángeles caídos y los Nefilim, encadenados y arrojados a las profundidades de la tierra hasta el juicio final, es un tema recurrente en la literatura apocalíptica y esotérica. Esta sección del libro de Enoc no solo influyó en el desarrollo de la teología cristiana y judía sobre los ángeles y demonios, sino que también ha alimentado la imaginación de generaciones, inspirando innumerables interpretaciones artísticas y literarias. La historia de la caída de estos ángeles es un recordatorio potente de la fragilidad de la gracia y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Los Nefilim, descendientes de los ángeles caídos y las mujeres humanas, son presentados en el libro de Enoc como seres de gran tamaño y fuerza, cuya existencia trajo aún más corrupción y violencia al mundo. Estos gigantes, voraces y despiadados, consumían todas las provisiones de los humanos, forzándolos a pecar contra la naturaleza para sustentarlos. La aparición de los Nefilim simboliza las consecuencias catastróficas de la transgresión de los límites naturales y divinos, una advertencia sobre los peligros de la hibridación antinatural y la desmesura. La destrucción causada por los Nefilim y la respuesta divina, el gran diluvio, se convierte en un acto de purificación, una manera de reiniciar la creación corrompida y restaurar el equilibrio perdido. Esta narración no se limita a exponer el castigo y la compasión de lo sagrado, sino que también medita sobre el deber moral de las personas ante la creación y el mantenimiento del equilibrio universal.
Mediante el episodio de los Nefilim, el libro de Enoc nos anima a reflexionar sobre las consecuencias éticas de nuestras acciones y su efecto en el entorno que habitamos. El destino de los Nefilim y su ulterior aniquilación ha sido un asunto de profunda fascinación y conmoción para la humanidad a lo largo de los siglos. Este segmento del libro de Enoc nos confronta con la noción de un castigo divino dirigido no solo hacia los humanos, sino también hacia las entidades celestiales y sus progenies. La historia de los Nefilim, cargada de simbolismo acerca de la bondad, el pecado y la salvación, permanece vigente hoy día, brindándonos lecciones esenciales sobre la modestia, la equidad y el valor de coexistir en consonancia con los mandatos divinos y naturales. El diluvio, tal como se relata en el libro de Enoc, no representa únicamente un desastre natural, sino una limpieza intencionada, un acto divino destinado a eliminar la iniquidad propagada por los Nefilim y los ángeles desobedientes. Este relato guarda paralelismos con otras leyendas ancestrales, aunque en el contexto de Enoc, el diluvio emerge como una solución explícita al desbordamiento de corrupción que había saturado la tierra, tanto en sentido figurado como literal. La decisión de desatar el diluvio manifiesta el pesar divino ante la degradación de la inocencia creadora, señalando un momento crucial de reafirmación del compromiso divino hacia el orden y la justicia. Noé, tataranieto de Enoc, se revela como el personaje clave de salvación en este panorama desolador. Escogido por su virtud, Noé y su arca representan la esperanza y la facultad de un renacimiento. La integración de este relato en el libro de Enoc resalta la trascendencia de la sumisión y la confianza en la conservación de la justicia sagrada. Mediante la figura de Noé se nos insta a recordar que, aún en las épocas más sombrías, la especie humana es capaz de alcanzar la misericordia divina, fungiendo como guardianes de la creación y faros de luz en periodos de penumbra. El diluvio simboliza una regeneración, no solo para la humanidad, sino también para la fidelidad de Dios hacia ella. Al erradicar las señales de perversión y reiniciar, se forja un nuevo convenio, simbolizado por el arco iris, como voto de que la humanidad no volverá a ser exterminada por el agua. Esta gestión de clemencia y salvación es fundamental en el mensaje del libro de Enoc, proyectando la imagen de un mundo en el cual la bondad puede prosperar una vez purgada la maldad. La historia del diluvio, por lo tanto, no es solo una advertencia sobre el juicio divino, sino también un mensaje de esperanza y renovación. En el libro de Enoc, el cosmos es descrito con una riqueza y detalle asombrosos, presentando una visión del universo que entrelaza la astronomía, la astrología y la teología. A través de sus visiones astronómicas, Enoc nos ofrece una explicación de los movimientos celestiales, las estaciones y los ciclos de la luna y el sol, revelando un universo gobernado por un orden divino meticuloso. Este conocimiento, entregado a Enoc durante su viaje celestial, sugiere una comprensión avanzada del cosmos que desafía nuestras percepciones modernas de los conocimientos antiguos. Las descripciones del cielo y los cuerpos celestiales en el libro de Enoc no solo sirven para maravillarnos con su complejidad y belleza, sino que también tienen un propósito espiritual y moral. Los astros son presentados como signos divinos, medios a través de los cuales Dios comunica su voluntad a la humanidad. Esta visión cosmológica integra la observación del cielo con la búsqueda de significado y dirección en la vida terrenal, ofreciendo a los lectores una guía sobre cómo vivir en armonía con las leyes divinas y naturales. La influencia de estas ideas astronómicas y astrologías se extiende más allá del libro de Enoc, permeando otras tradiciones religiosas y filosóficas.
La noción de que el cosmos refleja un orden superior y que los cuerpos celestes pueden influir en los eventos terrenales ha inspirado a generaciones a mirar hacia el cielo en busca de respuestas. Mediante su indagación del universo, el libro de Enoc nos hace conscientes de la vinculación entre el firmamento y nuestro mundo, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia ubicación dentro del inmenso cosmos. En la amalgama de cuentos y visiones que constituye el libro de Enoc, las anticipaciones de la llegada de un Salvador se destacan enormemente. Estas visiones auguran un horizonte de esperanza, la promesa de una era donde el equilibrio divino será restablecido y la humanidad encontrará su redención. Enoc refiere a el ungido o el Hijo del Hombre, entidades salvadoras que impartirán juicio a serafines y mortales por igual, señalando el comienzo de un período de paz y equidad sin precedentes. Esta perspectiva cobra especial importancia al crear un vínculo con las expectativas mesiánicas de otras tradiciones espirituales, evidenciando la influencia continua del libro de Enoc en la evolución del pensamiento religioso. La caracterización del Salvador en el libro de Enoc no solo presagia la salvación y la sentencia última, sino que también dibuja un esquema detallado de su esencia sacra y su destino inexorable en el diseño universal. Por medio de esta entidad, se nos recuerda la omnipotencia y la omnisciencia divinas, junto con su firme propósito de redimir a la humanidad. Estas anticipaciones mesiánicas incitan a la meditación sobre el bien y el mal, la voluntad libre y el dominio divino, exhortándonos a ponderar nuestra posición y misión en el vasto esquema cósmico. La expectativa de un Redentor que reinstaurará la armonía y la justicia ejerce un impacto significativo en el ánimo colectivo. Provoca un estado de espera y preparación entre los fieles, impulsándolos a adoptar un modo de vida conforme a los edictos y preceptos sagrados. Así, la promesa de un Salvador en el libro de Enoc no solo constituye una visión de aliento futuro, sino también una convocatoria al empeño actual, motivando a las personas a perseguir la justicia, la clemencia y la modestia en su cotidianidad. Esta porción del libro de Enoc, plena de alegorías y vaticinios, subraya la riqueza y profundidad de sus instrucciones. Mediante las profecías del Salvador, el escrito forja un lazo sólido entre el destino sacro y el deber terrenal, entre el ideal celeste y la existencia material. Al hacerlo, el libro de Enoc no solo enriquece el patrimonio espiritual humano, sino que también nos incita a contemplar nuestro rol en la forja de un orbe más equitativo y misericordioso. A pesar de no figurar en el canon bíblico de numerosas corrientes espirituales, el libro de Enoc conserva vínculos impresionantes y profundos con la Biblia, evidenciados a través de referencias y motivos comunes. Estas conexiones bíblicas no solo enfatizan el valor histórico y espiritual del manuscrito, sino que además sugieren un intercambio recíproco entre las escrituras de Enoc y los textos que componen las Sagradas Escrituras. Por caso, la epístola de Judas en el Nuevo Testamento hace alusión directa al libro de Enoc, avalando sus visiones escatológicas y su reprobación del pecado, lo que demuestra que los primeros seguidores del cristianismo tenían conocimiento de él y le conferían cierto prestigio. Las anticipaciones mesiánicas y la imaginería del fin de los tiempos en el libro de Enoc hallan resonancia en los escritos proféticos del Antiguo Testamento y en el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Estas similitudes revelan un substrato común de creencias escatológicas y una visión compartida del destino final de la humanidad y del juicio divino. La narrativa sobre los ángeles caídos y los Nefilim en el libro de Enoc
también amplía historias encontradas en los primeros capítulos del Génesis, ofreciendo una interpretación más detallada de eventos que la Biblia solo menciona brevemente. La presencia del libro de Enoc en la literatura y la tradición judías, así como su inclusión en la Biblia etíope, subraya su valor y relevancia en diversas comunidades de fe a lo largo de la historia. A través de estos puentes bíblicos, podemos apreciar cómo el libro de Enoc contribuye a un diálogo más amplio sobre la fe, la moralidad y el destino cósmico, enriqueciendo nuestra comprensión de las tradiciones espirituales que han moldeado el mundo. La influencia del libro de Enoc en el Nuevo Testamento es palpable, no solo en las directas citas que se encuentran en textos como la Epístola de Judas, sino también en la resonancia temática y conceptual en varios pasajes. Este intertexto sugiere una familiaridad y un respeto por el libro de Enoc entre los primeros cristianos, que veían en sus visiones y profecías ecos de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. La descripción del juicio final, el concepto del Hijo del Hombre y la idea de una batalla cósmica entre fuerzas espirituales del bien y del mal son solo algunos ejemplos de la influencia perdurable de Enoc en la teología cristiana. Además, la descripción de Enoc sobre los ángeles y su jerarquía ha enriquecido la angelología cristiana, proporcionando un marco para entender el papel de los seres celestiales en el plan divino. La narrativa detallada sobre los ángeles caídos y su impacto en la humanidad ha informado las discusiones teológicas sobre el pecado, la redención y la naturaleza del mal. La presencia de estas ideas en el Nuevo Testamento demuestra cómo los escritos de Enoc sirvieron como una fuente de inspiración y reflexión para los autores bíblicos. El reconocimiento de la importancia del libro de Enoc en el contexto del Nuevo Testamento nos invita a considerar la riqueza y la diversidad de las fuentes que contribuyeron al desarrollo del pensamiento cristiano primitivo. Al explorar estas conexiones, se abre una ventana a un mundo espiritual complejo y multifacético, donde las tradiciones judías, cristianas y otras corrientes de pensamiento antiguo se entrelazan, ofreciendo una visión más rica y matizada de la fe. La ausencia del libro de Enoc en el canon bíblico de la mayoría de las tradiciones cristianas occidentales ha sido objeto de debate y especulación a lo largo de los siglos. Si bien es reverenciado en determinadas comunidades cristianas, tal como la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, donde se le considera parte integral de su canon bíblico, en otras tradiciones religiosas, el libro de Enoc ha sido catalogado como un texto apócrifo, es decir, un documento que, a pesar de ser apreciado por su antigüedad y su significado espiritual, no ha sido admitido en el corpus oficial de textos sagrados. La omisión del libro de Enoc del canon bíblico obedeció a múltiples razones, entre ellas disputas sobre su autenticidad, alineación teológica y su consonancia con el cuerpo general de las Escrituras. Una razón fundamental para su no inclusión fue la sospecha de que el escrito no fue elaborado por Enoc mismo, ya que la fecha de su redacción, estimada por estudiosos entre el siglo III y el IBU a.C., se sitúa mucho tiempo después de la existencia de Enoc, de acuerdo con la cronología bíblica. Igualmente, ciertos relatos y temas abordados en el libro de Enoc, particularmente los concernientes a los ángeles rebeldes y los Nefilim, fueron vistos como controvertidos o excesivamente divergentes de la teología presente en otros textos reconocidos como canónicos. No obstante, el aporte del libro de Enoc al desarrollo del pensamiento religioso, tanto judío como cristiano, es indiscutible, y su contenido narrativo y profético continúa seduciendo a lectores y académicos. La atracción por su interpretación del universo,
el carácter de los ángeles y demonios y sus visiones del fin de los tiempos denota un interés persistente por indagar en los aspectos más esotéricos y profundos de la creencia religiosa. El proceso de selección de textos para el canon bíblico refleja no solo discusiones doctrinales, sino también la transformación de las comunidades creyentes y sus comprensiones de la revelación divina a través de la historia. El debate entre los escritos apócrifos y canónicos resalta la relevancia de adoptar una actitud abierta y inquisitiva hacia el estudio de las tradiciones espirituales milenarias. Aunque el libro de Enoc no forme parte de la Biblia de numerosas confesiones, su análisis proporciona una perspectiva invaluable sobre las convicciones, esperanzas y temores de comunidades de fe ancestrales, recordándonos que el camino hacia el conocimiento espiritual es tan variado y complejo como la propia humanidad. La legitimidad del libro de Enoc ha suscitado discusiones y disensos entre académicos y teólogos desde su reaparición en la era contemporánea. Algunos sostienen que su contenido, repleto de relatos sobre ángeles desertores, gigantes y profecías del Apocalipsis, plantea interrogantes acerca de su valor histórico y espiritual. Sin embargo, es justamente esta densidad narrativa y simbólica la que ha encantado a generaciones, brindando la oportunidad de ahondar en cuestiones como la ética, la justicia divina y el destino de la humanidad. La cuestión de su autenticidad no solo se refiere a si Enoc fue su verdadero autor o si los eventos descritos ocurrieron realmente, sino también a la autenticidad de su mensaje y su relevancia espiritual. Aunque algunos lo consideran una obra puramente literaria o mítica, para otros, el libro de Enoc es una fuente valiosa de sabiduría esotérica y revelación divina. Este debate refleja las tensiones más amplias dentro de la religión y la espiritualidad sobre la interpretación de textos sagrados, el papel de la revelación y la búsqueda de verdades universales. Independientemente de su historicidad, el impacto del libro de Enoc en el pensamiento religioso y cultural es indiscutible. Su influencia se extiende más allá de las fronteras doctrinales, inspirando arte, literatura y especulación teológica. La controversia en torno a su autenticidad invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la fe, el conocimiento espiritual y la capacidad humana para discernir y valorar lo sagrado en medio de lo desconocido. Las visiones apocalípticas presentadas en el libro de Enoc son de una escala y profundidad impresionantes, detallando eventos catastróficos, juicios divinos y la eventual restauración de un mundo justo. Estas narrativas no solo reflejan las esperanzas y temores de la humanidad frente al fin de los tiempos, sino que también ofrecen una visión consoladora de la redención y la salvación que espera a los justos. La dualidad de juicio y misericordia refleja conceptos fundamentales de la teología judeocristiana, enfatizando la justicia divina y la posibilidad de redención incluso en los momentos más oscuros. Enoc, como profeta y vidente, transmite estas revelaciones no como meras predicciones del destino, sino como llamados al arrepentimiento y a la transformación espiritual. La narrativa apocalíptica del libro de Enoc, por lo tanto, sirve como un recordatorio de la soberanía de Dios sobre la creación y la historia humana, así como de su preocupación constante por el bienestar de sus criaturas. Mediante sus revelaciones, se nos anima a meditar sobre nuestra existencia, nuestras elecciones y el rumbo de nuestro espíritu dentro del vasto contexto del tiempo y la inmortalidad. Estas profecías sobre el fin de los tiempos también destacan la trascendencia de la fe y el optimismo durante periodos de adversidad, proporcionando una visión de redención y un renacer.
El libro de Enoc motiva a los fieles a mantenerse firmes en su creencia, a pesar de las adversidades y obstáculos que puedan surgir. Este leitmotiv de aliento y regeneración es fundamental para la relevancia continua del libro de Enoc como obra espiritual, ofreciendo esperanza en momentos de desesperanza y orientando a los devotos hacia un porvenir esperanzador bajo el amparo de lo sagrado. La historia de los serafines rebeldes en el libro de Enoc no se centra únicamente en su insurrección y condena, sino también en los saberes vedados que impartieron a la humanidad. Estos serafines, comandados por entidades como Azazel, divulgaron a los mortales técnicas y saberes que abarcaban desde la forja de armamento y la confección de talismanes hasta la cosmética y el empleo de vegetales para fines ocultos. Aunque tales conocimientos pudieron haber sido considerados inicialmente como regalos, acabaron propiciando más violencia, decadencia y distanciamiento de lo sacro. El legado de esta sabiduría vetada ilustra un tema común en diversas tradiciones espirituales y mitos: la noción de que hay saberes que están más allá del ámbito humano por motivos justificados y que su adquisición acarrea repercusiones significativas. La exposición sobre estos saberes restringidos y su influencia en la civilización humana incita a reflexionar sobre la esencia del conocimiento, la moralidad y el deber. ¿Es beneficioso todo saber por naturaleza o existen ciertos tipos de conocimiento que inherentemente poseen la capacidad de causar perjuicio? En el libro de Enoc, la conclusión parece sugerir que, en ausencia de discernimiento y orientación divinos, el saber puede desviar a la humanidad hacia senderos nefastos. Esta perspectiva no solo manifiesta una preocupación por la rectitud moral y espiritual de los individuos, sino también por el equilibrio y la concordia del universo creado. La historia de los ángeles caídos y los conocimientos prohibidos es también una meditación sobre el pecado de la soberbia y la tentación del poder. Al enseñar a los humanos estas artes prohibidas, los ángeles caídos no solo desobedecieron a Dios, sino que también trataron de colocarse en su lugar como dadores de conocimiento y moldeadores del destino humano. Este acto de arrogancia tiene paralelos en otras historias de caída y expulsión, como la historia bíblica de Adán y Eva en el jardín del Edén. Al final, tanto en el libro de Enoc como en estas otras narrativas, la adquisición de conocimiento prohibido conduce a consecuencias desastrosas, no solo para aquellos que lo buscan, sino también para el mundo en general. El libro de Enoc, con su rica tejedura de mito, historia y teología, continúa fascinando e inspirando a lectores contemporáneos, ofreciendo una ventana a las complejidades del pensamiento antiguo y sus reflexiones sobre la naturaleza humana, el conocimiento y lo divino. A través de sus historias de ángeles caídos y conocimientos prohibidos, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias búsquedas de sabiduría y poder, y las responsabilidades que vienen con ellas. Los vigilantes representan un grupo peculiar de ángeles que optaron por desafiar los límites establecidos por lo divino, descendiendo a la tierra para mezclarse con los humanos. Esta transgresión, que va en contra de las leyes celestiales, no solo alteró el curso natural de la humanidad, sino que también introdujo conocimientos y prácticas prohibidas. La instrucción en disciplinas como la beligerancia, la alquimia y la forja por parte de los vigilantes inauguró un periodo de retroceso espiritual y decadencia ética en el mundo, demostrando cómo el acceso anticipado a determinados ámbitos del saber puede resultar catastrófico para una comunidad aún incapaz de gestionarlo adecuadamente.
La sanción celestial aplicada a los vigilantes subraya la magnitud de su infracción: ser aprisionados y confinados en los abismos terrenales hasta el momento del juicio final no se concibe solo como castigo por sus fechorías, sino que además se proyecta como un aviso severo acerca de la necesidad de cumplir con las normativas celestiales. Esta medida punitiva enfatiza la idea de que cada acto conlleva repercusiones y que violar las fronteras dispuestas por lo sagrado invariablemente conduce a la penalización. Por medio del episodio de los vigilantes, el libro de Enoc nos alienta a meditar sobre las fronteras morales del saber y la autoridad. La inquisición y el anhelo de progreso son características intrínsecas al ser humano, pero cuando se buscan sin prestar atención a las consideraciones éticas o espirituales, pueden desencadenar la ruina y el desorden. El relato proporciona una enseñanza perenne acerca del compromiso que acompaña a cualquier modalidad de autoridad o conocimiento, instándonos a comprender que la auténtica prudencia se halla en aceptar y honrar los límites que nos encaminan hacia el beneficio común. Los Nefilim, fruto de la unión entre los ángeles rebeldes y las mujeres terrenales, se presentan en el libro de Enoc como entidades de enorme poder y perversidad, cuya presencia inaugura una época de agresividad sin parangón. La emergencia de estos colosos representa las consecuencias palpables de infringir las barreras naturales y celestiales, personificando los efectos físicos y espirituales del desacato. La existencia de los Nefilim en el mundo acelera la degeneración moral y espiritual de la humanidad, arrastrándola a un abismo de corrupción y beligerancia que demanda la intervención celestial. El impacto de los Nefilim sobre la humanidad resalta la relación intrínseca entre la moralidad y el orden social. Al introducir prácticas y conocimientos corruptos, estos seres no solo desafían la armonía del mundo creado, sino que también alteran el curso del desarrollo humano. Este periodo de oscuridad y decadencia refleja cómo la introducción de elementos disruptivos en una sociedad puede tener efectos devastadores, especialmente cuando dichos elementos están en conflicto con los principios éticos y espirituales fundamentales. La historia de los Nefilim en el libro de Enoc actúa como una metáfora sobre las consecuencias del pecado y la transgresión, ofreciendo una poderosa advertencia sobre los peligros de desviarse de los caminos establecidos por lo divino. A través de este relato se nos recuerda que el equilibrio entre el avance y la ética es crucial para el bienestar de la humanidad. La eliminación final de los Nefilim mediante el diluvio representa una purificación necesaria, un reinicio destinado a restaurar el orden y ofrecer una nueva oportunidad para la humanidad, enfatizando la misericordia y la esperanza en medio del juicio. La figura de Noé emerge de la narrativa del libro de Enoc como un símbolo de fe, obediencia y redención. Elegido por su rectitud en medio de una generación corrompida, Noé representa la posibilidad de un nuevo comienzo para la humanidad. Su construcción del arca, bajo la guía divina, no es solo un acto de supervivencia, sino también una afirmación de fe en las promesas de Dios. Mediante la figura de Noé, se ilustra que aun en las épocas más sombrías, con el mal aparentemente insuperable, persiste la posibilidad de redención para aquellos que se mantienen leales y acatan los preceptos celestiales. El diluvio se revela como una medida de purga, un instrumento por el cual se expurga la iniquidad introducida por los Nefilim y los serafines desviados. En este marco, el arca representa el beneplácito salvífico de lo divino, un asilo ante la devastación que impera.
La continuación de Noé y su estirpe simboliza el amanecer de una nueva etapa para el ser humano, una ventana para edificar de nuevo la sociedad basada en pilares de equidad, benevolencia y reverencia hacia lo sacro. El episodio de Noé subraya que la salvaguarda es alcanzable, incluso bajo las circunstancias más aciagas, y que la constancia y la fe son fundamentales para hallar la clemencia celestial. El relato de Noé y su embarcación, cargado de significado y lecciones, acentúa la idea de la obligación humana hacia la creación y el Creador. Nos revela que nuestros actos repercuten, afectándonos a nosotros y a nuestro entorno, y que vivir en sincronía con los mandatos celestiales es vital para el bienestar humano y del planeta. Al concluir, la saga de Noé no es meramente una crónica de supervivencia y rescate, sino también un estímulo a reflexionar sobre nuestra vinculación con lo divino y nuestra función como custodios del mundo. El enfrentamiento entre celestiales y entidades rebeldes, tal como se relata en el libro de Enoc, encarna la eterna contienda entre la luz y la oscuridad, un conflicto que trasciende lo celeste, afectando la realidad terrenal. Esta lucha no solo evidencia la existencia de potestades espirituales más allá de nuestra comprensión, sino que también espeja el combate personal que cada uno libra entre impulsos generosos y egoístas. Mediante esta narración, se nos recuerda la importancia crucial de nuestras elecciones y comportamientos en el vasto contexto del bien y el mal, y la capacidad que tenemos de inclinar la balanza hacia una u otra dirección con nuestras decisiones diarias. La caracterización de los ángeles como protectores del designio divino y los demonios como agentes de desvío para la humanidad recalca la necesidad de orientación y resguardo divinos en nuestra existencia. Comprender esta dinámica espiritual nos invita a profundizar nuestra relación con lo sagrado, reconociendo que no estamos aislados en nuestro enfrentamiento contra la malevolencia. La presencia angelical, figuras lumínicas y defensores del género humano nos ofrece consuelo al asegurarnos que el bien prevalecerá, siempre que nos mantenemos devotos y receptivos a la dirección espiritual. Este argumento nos motiva a ponderar sobre la repercusión de nuestras acciones en el ámbito espiritual. Cada decisión dirigida al bien o al mal tiene eco en los cielos, aportando a la lucha continua entre las fuerzas de la claridad y la penumbra. En definitiva, la pugna incesante entre ángeles y demonios no se limita a un choque externo, sino que representa nuestra pelea interna por mantener la integridad, el amor y la verdad. Nos insta a vivir con intención, esforzándonos por alcanzar lo justo y beneficioso, tanto para nosotros como para el entorno que nos circunda. Dentro del libro de Enoc, el libro de las parábolas se distingue por presentar profundas enseñanzas mesiánicas, anticipando la venida de un Redentor que instaurará justicia y paz. Este segmento, pleno de alegorías y simbolismo, proyecta un futuro alentador donde prevalecerán la virtud y la veracidad sobre el vicio y la engañosidad. Las alusiones al Hijo del Hombre, como eje de estas profecías mesiánicas, establecen una conexión notable con las descripciones neotestamentarias de Jesucristo, insinuando una relevancia sustancial del pensamiento enóquico en las doctrinas cristianas tempranas. Las parábolas de Enoc no solo hablan de la venida de un Mesías, sino también del juicio divino que acompañará su llegada. Este juicio no se limitará a la humanidad, sino que también abarcará a los ángeles caídos, ofreciendo finalmente justicia para los actos de desobediencia y rebelión cometidos contra el orden divino. Este aspecto de las enseñanzas mesiánicas resalta la universalidad del juicio y la redención, aspectos que tocan todas las esferas de la creación y todos los seres que la habitan.
El libro de las parábolas, por tanto, nos llama a la reflexión y la esperanza, alentándonos a vivir de manera justa y piadosa en anticipación de este reino mesiánico prometido. Nos recuerda que, más allá de las tribulaciones presentes, existe un plan divino de salvación y restauración, donde el amor y la justicia finalmente triunfarán. Esta visión mesiánica actúa como un faro de luz para los fieles, ofreciendo consuelo y motivación para perseverar en el camino hacia la rectitud. El libro de Enoc aborda con seriedad el tema de la justicia divina, especialmente en lo que respecta al juicio de los reyes y los poderosos de la tierra. A través de sus visiones, Enoc revela cómo aquellos que han ejercido su autoridad con injusticia, oprimiendo a los débiles y descuidando la rectitud, enfrentarán el escrutinio y la retribución divina. Este mensaje es un recordatorio poderoso de que ningún estatus o poder terrenal puede proteger a los individuos de la justicia de Dios. En última instancia, todos, independientemente de su rango o riqueza, son iguales ante los ojos divinos y serán juzgados según sus acciones y su adhesión a los principios morales. Esta sección del texto enfatiza la importancia de la justicia social y la responsabilidad que tienen aquellos en posiciones de poder para gobernar con compasión y equidad. Al subrayar la sentencia celestial contra los tiranos, el libro de Enoc nos anima a examinar nuestras propias existencias y el modo en que interactuamos con los demás, recordándonos que nuestras decisiones repercuten tanto en la vida presente como en la futura. La promesa de equidad celestial trae alivio a los subyugados y actúa como un aviso para los déspotas, resaltando la importancia de conducirnos con honestidad y buscar la equidad en todos nuestros tratos. Este énfasis en la equidad y la sentencia divina encuentra eco a lo largo de las Sagradas Escrituras y es fundamental para diversas corrientes espirituales, resaltando la dignidad intrínseca de cada individuo y la necesidad de tratar a todos con honor y consideración. Al reflexionar sobre el destino de monarcas y magnates, se nos motiva a luchar por una realidad más equitativa y bondadosa, donde la benevolencia y la justicia orienten nuestras acciones y donde la serenidad y el concierto triunfen sobre la desigualdad y la disputa. En el núcleo del libro de Enoc se encuentra la visión de un porvenir mesiánico, encarnado en la figura misteriosa conocida como el Hijo del Hombre. Esta entidad se presenta como el clímax de la justicia divina, un caudillo que impartirá condena a los perversos y rescate a los virtuosos. Por medio de las revelaciones de Enoc se nos pinta un cuadro de aliento y regeneración, donde la iniquidad es finalmente superada y el equilibrio restablecido. Esta profecía no solo resuena con las expectativas mesiánicas del judaísmo, sino que también preludia temas esenciales del cristianismo, destacando la conexión profunda entre estas corrientes fehacientes. La delineación del Hijo del Hombre como un puente entre lo sagrado y lo terrenal refleja un entendimiento agudo de la demanda de orientación y salvaguarda en el cosmos. Su función trasciende la de un combatiente contra el mal, erigiéndose también como un guía que encamina a la humanidad hacia un porvenir auspicioso. Esta dualidad encapsula lo que muchas doctrinas ven como la misión mesiánica: redimir al orbe del padecimiento y guiarlo hacia una época de paz y rectitud. La anticipación de un tiempo mesiánico en el libro de Enoc inspira a los observadores a ver más allá de los retos actuales hacia un futuro de oportunidades salvíficas. Nos recuerda que, pese a la penumbra que pueda imperar en ciertos lapsos históricos, subsiste un destello de esperanza que promete renovación y equidad.
En definitiva, estas iluminaciones robustecen la creencia en el dominio y la compasión celestiales, instando a los fieles a vivir con probidad y en espera de la era mesiánica por venir. El libro de Enoc describe visiones de una renovación cósmica, donde los cielos y la tierra son metamorfoseados en un dominio de majestuosidad y resplandor, exento de pecado y aflicción. Esta representación del nuevo dominio no solo significa la restauración del orden primigenio, sino también su ascenso a una condición de sublimidad divina. En este reino renovado, la armonía entre la creación y el Creador se restaura completamente, reflejando el ideal de una existencia donde la justicia, la paz y el amor prevalecen sobre todas las cosas. La expectativa de un mundo transformado donde reine la bondad absoluta ofrece un contrapunto poderoso a las narrativas de corrupción y caída presentes a lo largo del libro de Enoc. Sirve como un recordatorio de que el propósito divino no se detiene en el juicio y la destrucción, sino que se extiende hacia la redención y la renovación de toda la creación. Este futuro luminoso actúa como una fuerza motivadora, instando a los creyentes a alinear sus vidas con los principios divinos que fundamentarán el nuevo reino. Esta visión del nuevo reino también resalta la naturaleza inclusiva de la salvación, prometiendo un lugar para todos aquellos que eligen el camino de la rectitud. Al imaginar un futuro donde la división y el sufrimiento son erradicados, el libro de Enoc ofrece una fuente de consuelo y esperanza, animando a los lectores a perseverar en su fe y sus esfuerzos por vivir de acuerdo con los valores espirituales. La promesa de una nueva creación es, en última instancia, una invitación a participar en la construcción de un mundo mejor, empezando por las decisiones y acciones que tomamos cada día. Entre los aspectos más fascinantes del libro de Enoc se encuentran los relatos de sus viajes celestiales, donde el patriarca es transportado a los cielos para ser testigo de las maravillas y misterios del universo. Estas visiones astronómicas ofrecen no solo una descripción detallada de la cosmología antigua, sino también una reflexión profunda sobre el lugar de la humanidad dentro del gran esquema del cosmos. Durante estos recorridos, a Enoc se le revelan los patrones de los astros, los principios que dominan el cosmos y la esencia espiritual inherente a la creación. Estas epifanías subrayan la fe en un universo estructurado y en equilibrio, en el que cada componente cumple una función y ocupa un lugar específico, reflejando el ingenio y la grandiosidad del Creador. El significado de estos viajes astrales va más allá del simple interés por la astronomía, representan una indagación por comprender y vincularse con lo sagrado. A través de sus vivencias, Enoc emerge como un enlace entre lo celestial y lo terrenal, difundiendo entre los mortales las verdades que le fueron desveladas. Esta transferencia de conocimiento divino resalta la importancia de la revelación sagrada en la guía de la existencia humana y en el cultivo de un vínculo más íntimo con el Creador. Las experiencias de Enoc actúan como un recordatorio de que nuestro entorno es parte de una obra más vasta y sublime, incitándonos a admirar el esplendor del cosmos y a descubrir nuestro espacio dentro de este orden celestial. Los peregrinajes celestiales de Enoc reafirman la idea de que la verdadera sabiduría y el conocimiento surgen de la reflexión y comprensión del entorno, tanto material como espiritual. Al desentrañar los enigmas del universo, se nos invita a meditar sobre cuestiones esenciales respecto a nuestra razón de ser, nuestro objetivo y nuestra conexión con lo divino. Estas exploraciones astronómicas, impregnadas de simbolismo y profundidad, no solo expanden nuestra percepción del cosmos, sino que también intensifican nuestro aprecio por la intrincada y hermosa composición de la creación,
motivándonos a conducirnos de forma coherente con los principios perennes que la rigen. En el libro de Enoc, las visiones oníricas se revelan fundamentales al proporcionar perspectivas sobre la historia, el estado actual y el porvenir de la humanidad. Estas revelaciones oníricas, saturadas de simbolismo y presagios celestiales, despliegan los planes divinos para el orbe y sus residentes. Mediante sus sueños, Enoc presencia hitos cruciales desde la Génesis hasta el diluvio, además de vaticinios acerca del desenlace de la humanidad y el veredicto sagrado. Estas narrativas no solo enfatizan la figura de Enoc como mensajero y clarividente, sino que también ilustran una percepción del tiempo como una secuencia interrelacionada, donde las acciones pretéritas tienen eco en el ahora y moldean lo venidero. La esencia de los sueños proféticos en el libro de Enoc también ilumina la convicción en la revelación como vía para descifrar el designio divino. Al descifrar estos sueños, Enoc se posiciona como mediador entre lo divino y los mortales, comunicando advertencias, promesas y directrices hacia el camino correcto. Este aspecto de la narrativa fomenta una reflexión sobre la importancia de atender a las señales y mensajes que se nos presentan, tanto en sueños como en la realidad, como una forma de obtener orientación y sabiduría en nuestras vidas. Los sueños proféticos de Enoc nos invitan a considerar nuestra propia relación con el tiempo, la historia y el destino. Nos recuerdan que, aunque no podemos prever el futuro con certeza, podemos aprender de las lecciones del pasado y vivir de manera consciente en el presente para influir positivamente en nuestro camino colectivo. Al final, estos relatos oníricos nos enseñan que la historia humana es una narrativa compartida, tejida con los hilos de nuestras elecciones individuales y colectivas, y que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de un futuro que refleje nuestros valores y esperanzas más elevados. La carta de Enoc es una comunicación profunda y emotiva que trasciende el tiempo para llegar a todas las generaciones futuras con un mensaje de advertencias y esperanzas. En esta sección del libro de Enoc, el patriarca comparte las revelaciones divinas que ha recibido, enfatizando la importancia de vivir una vida recta en anticipación del juicio divino. A través de sus palabras, Enoc busca instilar una conciencia moral en sus descendientes, advirtiéndoles sobre las consecuencias del pecado y la transgresión, pero también ofreciéndoles la promesa de redención y salvación para aquellos que siguen el camino de la justicia. La dualidad de advertencias y esperanzas reflejada en la carta es central para su mensaje. Por un lado, presenta una visión sombría de lo que sucede cuando la humanidad se aleja de los preceptos divinos, ilustrando los peligros de ignorar las leyes morales y espirituales que rigen el universo. Por otro lado, ofrece una visión de consuelo y esperanza, recordando a los lectores que a pesar de las tribulaciones y desafíos, la misericordia de Dios está siempre presente y que la redención está al alcance de todos los que buscan sinceramente el perdón y la renovación espiritual. Esta carta, por lo tanto, actúa no solo como un testamento personal de Enoc, sino también como una guía espiritual para la humanidad, animando a cada persona a reflexionar sobre sus propias acciones y su relación con lo divino. Al explorar sus líneas, se nos anima a reflexionar sobre el eco que nuestras acciones dejan en el mundo y cómo éstas repercutirán en las futuras generaciones. La misiva de Enoc, entrelazando advertencias y promesas, sigue vigente en nuestros días, entregando enseñanzas eternas sobre la forma de coexistir, en consonancia con los principios supremos de equidad, afecto y misericordia.
La profecía de las semanas, delineada en el libro de Enoc, despliega un marco profético singular que segmenta la crónica humana en periodos de tiempo o semanas distinguidos por acontecimientos cruciales que esculpen el derrotero de la vida humana. Esta secuencia del destino humano esboza un panorama del propósito divino desde el origen hasta el día del juicio, ilustrando cómo las acciones de la humanidad están entrelazadas con los designios del cielo. Por medio de esta secuencia, Enoc narra tanto la redención como la perdición, subrayando la influencia de las elecciones colectivas en su destino y en la concreción de las profecías. Las semanas apocalípticas no solamente recuerdan la autoridad divina sobre el tiempo y la historia, sino que también ponen de relieve el rol decisivo de la humanidad en la forja de su porvenir. Al dividir el relato histórico en estas fases, Enoc propone una meditación sobre el deber tanto individual como colectivo en el trazado del camino hacia un final que encarne los ideales de justicia, benevolencia y lealtad a los preceptos sagrados. Así, este segmento del libro de Enoc se erige como un estímulo a la conciencia y al compromiso. Nos advierte que, aunque el porvenir puede estar predestinado, la ruta hacia ese futuro es moldeada por nuestras decisiones y actos actuales. El apocalipsis de las semanas emerge como una potente metáfora de la esperanza y la facultad de transformación, instando a las actuales y venideras generaciones a perseguir una existencia que personifique los más altos valores humanos, orientados por el resplandor del entendimiento y la verdad sagrada. El libro de Enoc se sitúa en una fascinante encrucijada entre la devoción y el escrutinio académico, suscitando un espectro amplio de interpretaciones que oscilan entre la veneración piadosa y el análisis histórico y teológico. Su carácter misterioso y los temas que trata han cautivado tanto a fieles como a eruditos, quienes lo han investigado desde diversas perspectivas para descifrar su significado y pertinencia. Desde la perspectiva religiosa, algunos lo consideran un manantial de iluminación espiritual y revelaciones celestiales, mientras que en el ámbito académico se le valora como un documento histórico esencial que brinda vistas singulares sobre las creencias y la cosmología antiguas. La intersección entre la creencia y el análisis ha provocado debates acerca de la legitimidad del texto, su veracidad y su rol dentro del canon judeocristiano. No obstante, este entrecruzamiento ha enriquecido el estudio del libro de Enoc, propiciando interpretaciones que abarcan lo literal a lo alegórico y lo histórico a lo místico. Estos análisis variados evidencian la profundidad del texto y su habilidad para comunicarse con diferentes épocas y cuestionamientos, desde su origen hasta nuestros días. La relación entre la creencia y la crítica en el examen del libro de Enoc refleja un proceso más extenso de indagación y exploración inherente al ser humano. Al adentrarse en sus páginas, los lectores son invitados a cuestionar sus propias convicciones, interrogantes y escepticismos, entablando un diálogo continuo con el texto y sus numerosas dimensiones interpretativas. Esta apertura a diversas interpretaciones no disminuye la relevancia del libro de Enoc, sino que, por el contrario, subraya su importancia como fuente de reflexión espiritual, cultural e histórica. El libro de Enoc, con sus visiones apocalípticas, enseñanzas morales y revelaciones celestiales, ha dejado un legado espiritual duradero que trasciende las barreras del tiempo y la cultura. A través de sus páginas se nos presenta una visión compleja del universo, donde el bien y el mal, la justicia y la misericordia se entrelazan en el gran diseño divino.
Este texto antiguo invita a los lectores a una profunda reflexión sobre temas universales como la naturaleza de la divinidad, el propósito de la existencia humana y el destino final del mundo. La resonancia del libro de Enoc trasciende sus relatos visionarios y enseñanzas ocultas, llegando al núcleo de la experiencia vital al instar a la meditación y autoindagación. A lo largo de sus páginas milenarias se nos alienta a evaluar nuestra existencia, creencias y comportamientos con el objetivo de alinearlos más fielmente con ideales sublimes de equidad, afecto y misericordia. Este ejercicio de introspección y evolución espiritual es crucial para el periplo humano, trazando una ruta hacia la metamorfosis tanto personal como colectiva. El texto nos reta a trascender las preocupaciones efímeras y materiales, incitándonos a ponderar temas de trascendencia eterna y finalidad existencial. Al hacer esto, nos proporciona una perspectiva dilatada de nuestra existencia, situando nuestras experiencias de gozo y tribulación dentro del vasto marco de un designio divino. Esta comprensión puede ser una fuente de consuelo sustancial en momentos de duda, recordándonos la presencia de un orden y propósito que sobrepasan nuestra visión inmediata. Adicionalmente, el libro de Enoc actúa como un vínculo entre diversas culturas y eras, demostrando que, a pesar de nuestras diferencias, las interrogantes esenciales sobre la moralidad, el destino y el albedrío son comunes a toda la humanidad. Al abordar estas cuestiones desde la lente de una tradición espiritual antigua, el texto nos une a un legado colectivo de exploración y búsqueda de sentido, fortaleciendo el lazo de unidad y solidaridad humana. La narrativa del libro, con su imaginería rica y visiones complejas, también nutre la imaginación, instándonos a imaginar posibilidades más allá de nuestra realidad tangible. Este incentivo a la fantasía es vital para la creatividad humana y puede motivar tanto a individuos como a comunidades a hallar respuestas innovadoras ante los desafíos actuales. En este sentido, el libro de Enoc se convierte en una inspiración, desatando nuevas maneras de pensar y percibir el mundo. Su pertinencia en las discusiones actuales sobre espiritualidad y religión es significativa. En un tiempo donde muchos buscan entendimiento fuera de los marcos religiosos establecidos, el libro ofrece un espacio para el intercambio y la exploración de vías espirituales alternativas. Su énfasis en la experiencia directa de lo divino y el conocimiento revelado resuena con buscadores contemporáneos, proveyendo un modelo para el encuentro personal y transformador con lo sagrado. Por otra parte, el texto plantea desafíos éticos y morales, enfatizando la importancia de la responsabilidad en el manejo del conocimiento y el poder. En un mundo crecientemente regido por avances tecnológicos y científicos, las advertencias del libro de Enoc sobre los riesgos de la soberbia y el exceso son particularmente pertinentes, instándonos a actuar con prudencia y consideración por el bienestar del conjunto de la creación. Finalmente, el impacto del libro de Enoc en fomentar la comunidad y el diálogo entre distintas corrientes espirituales es invaluable. Al tratar temas de interés universal desde una perspectiva única, el texto facilita un punto de encuentro y diálogo entre diversas creencias y prácticas religiosas. Este aspecto del libro es especialmente precioso en un contexto a menudo marcado por divisiones profundas, ofreciendo un recordatorio de que el discernimiento puede emanar de múltiples fuentes y que el intercambio y la apertura son cruciales para el enriquecimiento espiritual mutuo. En suma, el libro de Enoc, con su tejido de lecciones espirituales, visiones proféticas y cuestiones morales, sigue siendo un manantial de inspiración, reto y consuelo para quienes lo consultan. Su invitación a una profunda reflexión sobre la vida, el universo y la totalidad
ofrece una vía hacia el entendimiento y la conexión con lo trascendental, subrayando la relevancia de una búsqueda incesante de sabiduría y comprensión. En un mundo lleno de incógnitas y retos, el libro de Enoc se erige como un faro de esperanza, orientando a los buscadores a través de las tinieblas hacia una comprensión más amplia de su lugar en el cosmos. Su legado espiritual trasciende las respuestas que proporciona, extendiéndose a las preguntas que plantea, impulsando a las personas a mirar dentro de sí mismas y hacia el entorno con una perspectiva renovada. Nos impulsa a indagar, a imaginar y a explorar más allá de los límites de nuestra percepción actual, ampliando nuestras mentes y corazones a las infinitas posibilidades que se encuentran en nuestra conexión con lo divino y entre nosotros. Por ende, el libro de Enoc no solo representa el anhelo humano por la trascendencia y la equidad, sino también nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva hacia la creación y el bienestar común. Nos enseña que, aunque individualmente podamos desempeñar un papel modesto en el vasto diseño del universo, juntos tenemos la capacidad de influir en el rumbo de nuestra historia hacia un porvenir más resplandeciente y alentador. Este escrito ancestral, por ende, sigue resoando con aquellos que buscan adentrarse en los enigmas de la existencia y hallar orientación en su viaje espiritual. Nos proporciona un espejo en el cual podemos contemplar nuestras propias vidas, desafíos y aspiraciones, permitiéndonos sondear las profundidades de nuestro ser y la inmensidad del cosmos. Al hacerlo, el libro de Enoc se convierte en algo más que un registro histórico o religioso. Se convierte en una fuente dinámica de sabiduría, un compañero en nuestra búsqueda constante de conocimiento, justicia y luminosidad. El legado espiritual del libro de Enoc perdura, superando las barreras del tiempo y el espacio, para impactar las vidas de aquellos que, en medio de la penumbra, buscan la claridad de la verdad. Nos recuerda la exquisita belleza y la intrincada complejidad de nuestra existencia, alentándonos a perseguir una comprensión más profunda de nuestro mundo y de nosotros mismos, con la esperanza de que, al hacerlo, podamos aproximarnos un poco más a la divinidad que se manifiesta en cada aspecto de nuestra realidad.